Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy estoy reemplazando a Raúl Fernández. Estamos acá en Casa María del Caminante. Ustedes saben las redes que tenemos. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos nuestra página, tenemos TikTok. Y queremos que ustedes se inscriban, que ustedes miren toda la información, vean todos los programas que tenemos. Hay una gran variedad de programación. Hablamos de, como el tema de hoy, de la ciencia, hacemos oración, también tenemos temas familiares, tenemos temas sobre las sagradas escrituras. Entonces tenemos innumerables temas de evangelización para ustedes. Estamos trabajando en este diciembre, hemos hecho algunas remodelaciones, gracias a Dios. Y bueno, queremos invitarlos para que se unan a nosotros, que nos llamen. Están las líneas para que ustedes pidan oración de intercesión. Posteriormente se las vamos a dar para que estén conectados, para que estemos unidos, la comunidad y Casa María del Caminante. Bueno, como es costumbre, este programa de Dios y la Ciencia tenemos a Francisco Galeano. Él está en Colombia y él nos va a hablar de un tema muy especial, muy importante, que ya lo habíamos tratado de alguna otra forma en programas anteriores, sobre los sueños. Los sueños es algo muy interesante porque es un tema bastante desconocido para muchos. Y vamos a ver qué tal es la conciencia, qué tal somos tan conscientes cuando dormimos y de qué nos ayuda, qué nos ayuda el rezar, el orar. Nos ayuda a estar, digamos, en esa unión con el Señor, y también al tener nuestro cerebro con más redes neuronales y poder desarrollar, ser más conscientes y, por qué no, poder llegar a estar, manejar o conocer más de los sueños, porque los sueños es parte de nuestro inconsciente. Entonces, por medio de la oración, el Señor nos va revelando y nos da dando la conciencia que algunos santos tuvieron. Entonces vamos a ver este tema que es muy interesante. Tenemos entonces a Francisco, ya en segundos va a aparecer don Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jaime. Qué alegría Bien, volver a estar aquí con ustedes en Casa María del Caminante en Dios y la Ciencia. Qué bueno poder compartir hoy el tema de los sueños lúcidos. súper interesante. Bueno, no sé si nos podrías de pronto hacer un recuento de lo que tratamos, tal vez en dos programas anteriores, sobre los sueños en general, para entender esto de los sueños lúcidos, porque no entendemos, la palabra lúcido lo entiendo, y yo creo que todos sueños, pues obviamente sabemos qué es, pero sueños lúcidos ya es como otro concepto. Entonces, para que Francisco, por favor, nos hable sobre esto. Claro que sí. Bueno, una de las herramientas que nos da Jesús y nos regala el Espíritu Santo, pues es la oración. La oración nos vuelve, por decirlo así, más consciente, nos hace discernir la realidad. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a entender mejor el mensaje de Jesús y también a entender por qué hay una acción del demonio, nos vuelve, por decirlo así, algo más conscientes. Entonces, la oración, incluso después la Virgen María, le regala a la humanidad el rosario para que podamos combatir precisamente al maligno. El rosario es algo que estamos repitiendo y nos estamos recordando constantemente la historia, la sagrada historia de Jesús, y esto pues logra realmente que el hombre se vuelve más consciente de sí mismo, de sus actos, y sea más consciente de Dios. Entonces, al volvernos más conscientes, pues comenzamos también a entender y a ver qué es lo que pasa en nuestros sueños. Comenzamos a saber qué es lo que estamos soñando. Y esto fue una gran enseñanza que nos dejan los santos. Los santos nos dicen que durante los sueños, pues tenían muchas revelaciones de Dios, pero también podían encontrar cuando el demonio se inmiscuía en ellos y cuando comenzaban a hacer un combate espiritual precisamente en el sueño. Eh, y pues hoy lo que la ciencia descubre es que precisamente aquellos que tienen sueños lúcidos, ¿qué es un sueño lúcido? Es un sueño consciente donde yo puedo manejar mi sueño, donde yo puedo rechazar mi sueño, donde yo tengo decisión,
Entonces, estos santos, cuando tenían la decisión de rechazar esos pensamientos negativos, pues comenzaban a sentir el ataque del demonio y comenzaban a darse cuenta que dentro de su mente y dentro de sus pensamientos no solamente estaba su conocimiento, su manera de entender la vida, sino que le estaban, por decirlo así, introduciendo sueños. Y Ujú. estos sueños lúcidos lo que nos deja entender es que nosotros podemos rechazar algo que no es de nosotros en un debido tiempo, durante el sueño. Y ahí es cuando los santos se daban cuenta que el sueño pues lo estaba introduciendo un agente externo, porque comenzaba un combate espiritual, una manipulación que incluso se podía volver hasta algo físico. Entonces, hoy la ciencia descubre que aquellos que tienen sueños lúcidos tienen más redes neuronales, son más conscientes de sí mismos, utilizan más su parte prefrontal del cerebro, que es en la misma investigación que le han hecho a muchas de las monjas que se la pasan en oración durante toda su vida, monjas de clausura, se han dado cuenta que utilizan más su cerebro prefrontal, tienen más Ujú. conexiones neuronales, por decirlo así, se están dando cuenta que son personas que son más conscientes. Entonces, sueño lúcido es poder ser conscientes de lo que soñamos y tener la Ujú. capacidad de rechazar lo que no pertenece a nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea que es una especie de diálogo de nuestra conciencia, pero a nivel de los sueños. O sea, Uy, perdóname, de nuestra conciencia, ¿qué? o sea, nuestra conciencia, nosotros podemos de una u otra forma tener una conciencia durante los sueños. O sea, durante los sueños podemos saber que estamos soñando, tenemos conciencia de nosotros mismos en el sueño o es controlar solo los sueños. ¿Cómo sería eso? Es tener conciencia de nosotros y de nuestras emociones dentro de los sueños. Es tener capacidad de decisión. Porque Pero, utilizamos, ¿sí? una pregunta, Francisco. Pero nosotros descansaríamos. O sea, porque supuestamente nosotros estamos trabajando, estamos en actividades durante el día y en la noche pues descansamos y digamos de una u otra forma nos desconectamos. Pero seguir conectado sería otra forma de conexión. O sea, ¿cómo vendría siendo el descanso ahí? Porque sería, el cerebro estaría consciente, ¿no? Bueno, pues ahí nos podemos ir a la historia de los santos y lo que ellos nos contaban. Ok, Muchos de los santos nos contaban que se levantaban cansados, que durante el sueño no descansan, ok. porque tuvieron un combate espiritual. Entonces, nosotros en un sueño lúcido podemos ver lo que está pasando en nuestros sueños, podemos controlarlos, podemos, si queremos volar, volamos, si queremos hacer ciertas cosas, podemos manipular las cosas, pero también podemos saber qué dentro de esos sueños qué es nuestro y qué no es nuestro. Ujú. Entonces, uno puede tener un sueño lúcido y descansar, si uno no es muy consciente o uno no tiene una preparación cristiana. Los cristianos tenían sueños lúcidos. Ujú. Por ejemplo, podemos ver la historia de San José. San José tiene un sueño lúcido donde donde Dios, perdón, le habla y le dice que durante el sueño que coja su familia y se vaya para Egipto porque está en peligro el niño. Entonces él le hace caso a Dios. En ese momento tiene un sueño lúcido. Ujú. Los santos tenían sueños lúcidos donde Dios les puede también comunicar cosas, pero también durante esos sueños lúcidos podían encontrarse con algo que no provenía precisamente de Dios ni de su descanso. Entonces, uno en un sueño lúcido pudo descansar, pero los santos lo que nos mostraron es que cuando ellos se encontraban con algo que le estaba introduciendo un pecado, los quería manipular, los quería llevar hacia la duda, hacia el miedo, Ujú. hacia la falta de amor por sí mismo, hacia la depresión, hacia la angustia. Bueno, infinidad de herramientas que utiliza el mal para bajar nuestra fe, para quitar el Espíritu Santo, casi siempre todo cosas negativas, Ujú. ¿sí? Baja autoestima, depresión. Entonces ellos se daban cuenta de ese tipo de cosas y comenzaban a hacer oración.
dentro de sus mismos sueños. Dentro del Ujú, sueño, como ellos tienen capacidad de, de elegir, entonces durante el sueño comienzan a hacer oración y ellos comenzaban a tener estos combates precisamente contra una entidad que estaba metida en sus sueños. Hay ujú, un estudio muy grande acerca de los sueños que se llama la parálisis del sueño, ujú. estudiado por universidades como Harvard. Se han dado cuenta que en la parálisis del sueño, pues nosotros perdemos como control de nuestro cuerpo. Es como si casi siempre suceden las pesadillas. Y ese es el momento que relatan también los santos. Los santos decían que en el momento que había un combate espiritual, muchas veces el demonio tomaba posesión de su cuerpo, ellos no podían moverse, no podían levantarse, sentían una presión en el pecho, pero ellos estaban en constante oración y estaba haciendo era una lucha de conciencias y de seguir orando y de seguir creyendo en Dios a pesar de todas las cosas que se le podían presentar dentro de la mente. Entonces, Es que hay las... con respecto a eso, yo he escuchado Ujú, eso, que esa experiencia le pasa a algunas personas que están despiertas, pero no pueden mover su cuerpo. Eso ujú. es un estado entre el sueño y estar lúcido, o sea, estar despierto, o porque la persona, o sea, no le responde ni puede a veces gritar, no puede hablar, no puede hacer nada, pero está inmóvil. Eso es parte del sueño, parte de la conciencia, de estar despierto, pues. Ese precisamente es un sueño lúcido. O sea, se está consciente de quién es uno y Ujú, entonces cuando siente una sensación que casi siempre son pesadillas, que son de ujú, miedo, que son de terror, pues la ujú. persona trata de levantarse, es consciente del sueño, pero no se lo permiten, es como si hubiera perdido sus funciones corporales. Entonces puede pensar, puede orar, pero no puede moverse. Entonces los santos relatan que esos momentos de parálisis del sueño Ujú. sucedían precisamente en un sueño lúcido donde ellos se dan cuenta que les están metiendo ideas de terror, de miedo, de egoísmo. Entonces ellos comienzan en oración y uno de los ataques que hace el demonio pues es una presión en el pecho y además como que si quitara las funciones del cuerpo, pero ellos siempre lo vencían con la oración. Entonces cuando ellos comienzan a hacer oración, ellos relatan que sienten como si en el momento que ya logran superar el miedo y al demonio, porque no se dejan dominar por él, sienten cuando como una vibración en su cuerpo que sale como algo que Ujú. saliera dentro de su cuerpo y ellos quedan en paz, totalmente en paz y relajados porque es como si Dios hubiera llegado a ayudarlos, su ángel de la guarda, la Virgen, bueno, no sé, alguien espiritual escucha su oración y puede alejar ese ente que está ahí molestando dentro de la conciencia, dentro del sueño. Y los santos relatan que sentían cuando se va el mal y además quedan en una paz y un profundo descanso que no Ujú. les da miedo. O sea, porque Sí, cuando uno supera al demonio ya no le da miedo, porque sí. el demonio lo que maneja es el miedo. Entonces él lo que hace es tratar de hacerle creer a uno que Dios no está, que Dios no lo va a ayudar, que Dios no existe. Entonces, pero si uno continúa en oración, uno siente cuando uno puede superar el problema y siente como si saliera algo del cuerpo, una vibración, y se queda en una profunda paz, un profundo relajamiento y de tranquilidad, porque ya uno sabe que uno, o sea, es como si Dios se quedara acompañándolo a uno, mejor dicho, es como si el Espíritu Santo lo acompañara a uno. Y esos momentos pues eran muy constantes dentro de los santos y Ujú. además ellos decían que pues a veces se levantaban cansados porque habían tenido precisamente en la noche un combate espiritual donde habían tenido que hacer oración constantemente. Bueno, yo le voy a hacer una confesión no pública, pero, Menos mal no es pero pues pública. al menos nadie le está viendo, pero es, pues yo, la verdad, o sea, yo no me considero un santo, o sea, Dios sabe que, Dios es el único que sabe, pero por mi vida no me considero algo así como un santo. Pero a mí me ha pasado eso. O sea, a mí me ha pasado, precisamente se lo estoy preguntando porque me ha pasado
eso de que usted está como consciente y de repente se le paraliza su cuerpo y de repente usted no puede, o sea, al principio cuando me sucedía, o sea, como que el miedo de sentirme impotente porque no podía mover mi cuerpo, ni podía hablar ni expresar nada, pero estaba consciente. Entonces, como me pasó varias veces, en algún momento dije, ¿por qué tengo que angustiarme? Y sí, oraba y pensaba, repetía por ejemplo Ave María o Dios y ya después ya sí tranquilo. Entonces ya como que llegó un momento en que me acostumbré a que pudiera pasar eso y no me iba a afectar. No sé si eso tenga que ver con eso, pero eso era lo que yo sentía. O sea, no podía mover nada, sino simplemente estaba como en un espacio. Y también me ha sucedido eso de tener un sueño, tanto sueños buenos, que yo estoy en un ambiente muy bonito y yo me levanto y sigo soñando lo mismo y después estoy en el sueño y quiero seguir y sigo y puedo seguir algún tiempo el sueño. ¿Eso tiene que ver con lo que nos está diciendo? Totalmente. Casi siempre Ujú, todas las personas que comienzan con un camino espiritual comienzan a ujú, ser más conscientes de quiénes son, de quién es ujú, Dios, de cuáles son nuestros actos. Y eso ujú, influye también en el inconsciente. Entonces, ujú, los santos no es casualidad que los santos tuvieran encuentros con el demonio durante el sueño, ujú, porque el Espíritu Santo comienza a actuar eh, no solamente en los santos, sino en todas las personas que tienen un camino de, hacia el cristianismo, de oración, de fe, de rezar el rosario. A ujú. muchos van a tener estas experiencias. Lo Ok. que pasa es que las más conocidas son las de los santos. Por ejemplo, Juan Bosco Obrero hizo un libro que se llamaba Ujú. Los sueños de Juan Bosco Obrero. Sí, Entonces, perdón, Juan Bosco Obrero, no, Juan Bosco, es que aquí en Colombia sí, sí. hay una institución que se llama Juan Bosco Obrero porque nació a raíz de él para ayudar precisamente a la parte obrera de Colombia. Entonces a mí se Ujú. me queda ese nombre. Juan Ok. Bosco hizo un libro extraordinario acerca de los sueños. Sí. No solamente se conocen los sueños de él, sino los de Francisco de Asís, los de Marta Robán, la creadora del Foyer Charité. Entonces son infinidad de historias y de sueños que nos relatan los santos, pero todos, al comenzar un camino de cristiandad, pues comenzamos un camino de ser conscientes, Ujú, porque el demonio precisamente actuó en la humanidad generando inconsciencia. Esa ujú, fue su manera de haber entrado a la humanidad y él generaba órdenes sociales de miedo y eso logró que la genética del hombre, el cerebro tuviera menos conexiones porque el miedo era lo que imperaba. ujú. Entonces, el miedo es como actuar como seres autómatas. Entonces, cuando nos dicen algo, simplemente respondemos, vaya mate, vaya asesine, entonces vaya robe. Entonces, la persona entra en un estado que no ni siquiera es consciente y el demonio lo que buscó fue tener personas menos conscientes. Ujú, Y en la medida que llega Jesús y nos enseña la verdad y nos enseña, por decirlo así, una realidad, una verdad que es superior al nivel que tenía el ser humano en esa actualidad, porque era un nivel de violencia, de poder, generada por el imperio romano, generada por el mismo orden judío, todo se controlaba a través del miedo, del poder, mataban mujer adúltera, pues, de una vez la apedreaban en la calle. Entonces, el miedo imperaba y eso hacía que tuviéramos menos conexiones neuronales. sí. Jesús, al venir Jesús, pues nos trae una visión de la realidad superior, más digna, más amorosa, nos viene a mostrar un estilo de vida superior, incluso la capacidad de poder acceder a una vida en el cielo, que es más conscientes, somos más conscientes de Dios, de que esta es Ujú, la creación de Dios, de nuestros actos. Y cuando llega Jesús, pues comienza precisamente a interferir con esa acción del demonio que llevaba durante siglos aquí en la humanidad
con sus falsos dioses, con el paganismo, que eso hacía que tuviéramos menos conexiones neuronales, que el demonio pudiera actuar más fácilmente en nuestros sueños, nos pudiera sembrar ideas. Y cuando llega Jesús, pues precisamente los sueños se vuelven una parte muy, muy importante, porque en los sueños es cuando Dios habla a muchos profetas, en los sueños es cuando Dios se manifiesta, el hombre comienza a Ujú, ser más consciente de sí mismo y es algo que no le va a suceder solamente a los santos, nos va a suceder a todas las ujú, personas que comenzamos con un camino hacia Cristo, que ujú, comenzamos a leer las escrituras, que comenzamos a hacer oración, vamos a comenzar un camino de ser más conscientes, de tener más redes neuronales, de superar el miedo y sobre todo de entender esa partecita del sueño cuando ujú, se nos van, nos quieren dominar a través del sueño. ujú. Eso es muy importante porque, o sea, últimamente pues hay una moda de negar lo espiritual, ¿no? De negar las realidades espirituales y pues es como cuando un soldado, si un soldado está desarmado, pues muere fácilmente en batalla. Uh -huh. Entonces, estar alerta y tener en cuenta de así como está el Señor, también está el demonio. Es importante tenerlo en cuenta porque de una u otra forma nos preparamos. Si nosotros no nos preparamos, no sabemos que existe y pensamos que, como dice mucha gente, que el demonio es una forma de explicar lo malo que hay en nosotros. Y mucha gente cree eso, ¿no? Que el demonio simplemente es como es algo mítico y es algo que nos inventamos para justificar ese mal que hay en nosotros mismos. Pero el demonio sí ataca y la historia de los santos, como usted lo dice, o en la misma Biblia, el Señor nos habla siempre del demonio y nos habla de su acción y dice el padre de la mentira. Entonces, de una otra forma, también en los sueños se podría identificar cuando es un ataque del demonio, ¿no? Cuando el demonio realmente es algo que está fuera de mí y me está llevando al mal, pero fuera de mí, no yo mismo, sino que algo me está llevando a actuar, a hacer algo que yo no quiero, ¿no? Eso Ajá. podría ser importante tener en cuenta en nuestra vida espiritual de que tenemos los sueños y también tenemos una naturaleza caída, porque también está digamos, la disculpa de muchos, pues que estamos caminando al Señor y para justificar uno le echa la culpa al maligno, ¿no? No fue culpa del demonio. Y uno de pronto no asume esa naturaleza caída, también esa tendencia al pecado. Entonces, como hacer esa distinción en nuestra naturaleza caída y tendencia hacia el mal, pero también tener en cuenta de que hay algo fuera de nosotros, que es el maligno, que trata de llevarnos hacia el mal, ¿no? Hacia el pecado. Uh -huh. Ujú, eh, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando Jesús es bautizado es ujú, llevarlo al desierto, 40 días y 40 noches, donde ujú. el Señor está en ayuno y precisamente se le comienza a manifestar el demonio. Sí. Y lo lleva, le muestra diferentes cosas. Muy seguramente, esto pues no lo relata exactamente la Biblia, pero muy Ujú, seguramente pudo haber sido también a través de los sueños, porque relata la historia que él estando en el desierto lo llevaba a una cúspide de un campanario y le decía, bótate que tus ángeles te van a recoger. O le mostró los ujú, mundos, le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo, si te arrodillas te los doy. ujú, Entonces, muy seguramente también el Espíritu Santo lleva a Jesús a estar en oración profunda en el desierto para que él supere al demonio y su acción, la acción del demonio en el inconsciente del hombre, ¿verdad? Podría ser algo así, esto no es algo teológico ni algo fundamentado, pero ujú, podría ser que Jesús en oración profunda, en ujú, ayuno de muchas cosas también, como estar con los demás, bueno, porque Jesús cuando habla de ayuno no solamente es ayuno de almorzar, sino de muchas cosas humanas. ujú. Entonces, estando en esa oración profunda, el demonio se le presenta y trata de corromperlo, Sí. y él lo rechaza y lo supera. Y Ujú, Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que si nosotros queremos ser cristianos, pues Jesús nos enseñó,
que tenemos que estar en oración profunda para reconocer esa acción del demonio, y se nos va a presentar, si se le presentó a él, a tentarlo y a tratar de corromperlo, porque a nosotros no. Entonces, Claro. es muy importante reconocer que Jesús es un camino y nos mostró que la oración profunda y separados de todo lo que es el mundo, vamos precisamente a encontrarnos con esa acción del demonio y vamos a tener que superarla. Es muy importante eso porque realmente en la Biblia se nos narra que nosotros estamos en una batalla. Hay una Ujú. batalla entre el bien y el mal, son huestes espirituales. Y a mí me llama la atención porque el Señor nos dice, siempre nos llama a estar alertas. Él no nos dice, dichosos aquellos los desprevenidos, porque ellos será el reino de los cielos, o dichosos aquellos de los inconscientes, porque ellos será el reino de los cielos. La llamada de Jesús no es precisamente estar inconscientes, es estar conscientes de lo que hace. Y yo creo que hay una tendencia actual, o yo no sé si es una tendencia humana, pero a evadir que ese enfrentamiento, a evadir que hay una realidad espiritual y como pretender que no existe esa realidad, porque pues es más fácil, ¿no? Es más fácil pensar de que no existe nada y no hay que batallar y que la vida simplemente cada cual la hace como quiere y va pasando, ¿no? Pero el santo, lo que usted decía, el santo y Jesús nos enseña a que hay que combatir, hay que estar en la espera, alerta, con la coraza, con la fe, estar alerta de la batalla, que hay una batalla. Porque si nosotros tenemos una batalla frente al mal, una tentación, digámoslo, y no estamos conscientes de que es una batalla que es pecado, pues simplemente nos dejamos llevar por las tentaciones, como van saliendo y ya se vuelve como un estilo de vida y nuestra parte espiritual, digámoslo, en la medida que dejamos de ser conscientes como que se adormece, ¿no? La parte espiritual. Entonces es muy importante eso de estar alertas porque el Señor nos está llamando constantemente a la oración, ¿no? Sí, pero no es una acción del hombre, es que precisamente el demonio Mm, conoce perfectamente que Jesús vino, que es el Redentor, mm, conoce perfectamente los alcances que han tenido los santos y que tuvo la evangelización en la humanidad. Y él lo que mm, quiere es contrarrestar. Entonces, él mm, comienza a sembrar en aquellos que son inconscientes, en aquellos que no tienen un camino espiritual, pues comienza a sembrarles ideas de eso, el demonio es puro cuento, eso es mentira, lo mm, único real es la razón seréis como dioses. Entonces le inserta pensamientos en las personas, sean ateos, no crean en Dios, no crean en Jesús, eso es una mentira, porque él precisamente lo que quiere es contrarrestar esta batalla. Estamos en una batalla espiritual y el demonio, una muestra de creer que la razón y que la ciencia es la verdad absoluta, pues es una acción del demonio, mm, llevando al hombre hacia la prepotencia, porque siempre le va a decir es que usted será como Dios, y nos quiere alejar del mandamiento de Dios. Entonces no aceptamos el mandamiento de amar al prójimo, de servir a los demás, sino que queremos es ser servidos. Entonces mm, queremos el conocimiento, el poder, queremos la política y entonces manipulamos y lo que queremos es, lo que busca el demonio precisamente es desmitificar la acción de Jesús en la humanidad. Estamos en mm, ese proceso y el demonio conoce perfectamente que hoy se maneja la ciencia y que se maneja la soberbia, y entonces le dice al hombre, no, sean ateos, eso de la religión es mentira. ¿Por qué? Porque él en las personas inconscientes los va a seguir manipulando, va a seguir mm, llevándonos hacia la guerra, hacia, hacia el pecado, hacia precisamente no cumplir los mandamientos de Dios, a destruir la familia. Y él está atento, el demonio está atento, pero precisamente Dios nos deja a todos y nos deja su legado. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros seguimos a Jesús y hacemos caso realmente a su palabra, pues mm, vamos a ser conscientes de esta realidad y vamos a ser parte de aquellos que confiesan a Jesús a los demás. Si nosotros mm. confesamos a Jesús a nuestros hermanos,
pues No, Dios también nos confesará. y de pronto la ciencia en cierta medida es muy complicado porque la ciencia trabaja con, digamos, con fenómenos que son físicos, que se trabaja a través de instrumentos, ¿no? Se mide qué conciencia, qué frecuencia es el estado de nuestras frecuencias cerebrales. Uh-huh. Lo puede detectar, pero no, los aparatos no saben, no pueden hacer lo que nosotros hacemos, que es la conciencia, como interpretar a nosotros mismos adentro y nuestro interior. Porque usted puede ver, una persona puede suponer que esta persona está sufriendo o está alegre por ciertas frecuencias o por ciertas cosas que pueda haber en un aparato, pero realmente la persona que sabe lo que está sintiendo es esa persona, no alguien más. Entonces la parte de la conciencia es muy importante, que la parte de la conciencia es hay que ser señores. El Señor nos llama a ser señores de nosotros mismos, ¿no? De nuestra conciencia. Y a veces el no señorearnos, es decir, el no poder manejarnos, nos lleva a cometer muchos errores, ¿no? Porque no hay una autoridad de nosotros hacia nosotros mismos, digámoslo así, porque no hay un encuentro con Dios. Y creo que esto sucede mucho en la actualidad. O sea, nosotros vemos mucha inconsciencia, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué estamos como sociedad permitiendo algo así? Y es precisamente porque eso que pasa individualmente también pasa a nivel colectivo. O sea, podemos ser conscientes colectivamente o inconscientes colectivos. Y es precisamente por la falta de oración y de encuentro con el Señor, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Muy bien descrito, eso es pero exactamente lo que pasa. Porque Uh-huh. si nosotros colectivamente admitimos el pecado, colectivamente admitimos la violencia, el poder, el dominar, que el dinero está por encima de los demás, pues vamos a crear un estilo de vida Uh-huh. donde los pensamientos que generamos son todos alrededor de lo mismo. No es Sí, más sino prender la televisión y usted se va a dar cuenta que todos los programas son violencia, Batman, Superman, todo es violencia, traición, desconfianza, muerte, asesinatos. Y si nosotros creamos ese estilo de vida, eso es en lo que pensamos. claro. Y nosotros eso es lo que vamos a transmitir también a otros seres humanos. Estamos generando un Ah, inconsciente colectivo de pecado, que ese inconsciente colectivo de pecado no es moderno, ese era el inconsciente colectivo que tenía la humanidad antes de Jesús. Antes de claro. Jesús la gente vivía en pecado y por eso había tanta barbarie. Con Jesús comienza una redención y comienza a haber una evolución espiritual del hombre, y precisamente eso es lo que quiere contrarrestar el demonio. El demonio lo que quiere es decir que todo eso de Jesús fue mentira y que todo Claro. ese avance y esa evolución del hombre, eso es mentira, y que tenemos es que ser ateos, violentos, vivir en pecado, dominar, todo eso. Claro, Francisco, y si usted se da cuenta, y si nos damos cuenta, la palabra de Dios cuando dice que es más tajante que espada de doble filo, es porque la palabra de Dios penetra la mentira, digamos, o sea, penetra el alma y el corazón de la persona. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y las palabras que Jesús dice, Jesús, muchas veces los fariseos estaban acostumbrados a manipular a la gente de alrededor, que no era Jesús, pues no era Dios, sino eran personas comunes. Pero Jesús no permitía, porque sabía sus intenciones. Entonces él se adelantaba a lo que ellos estaban haciendo, y era la frustración que tenían los fariseos, precisamente de que no podían con Jesús argumentar ni decirle nada, porque Jesús ya sabía la respuesta perfecta, y desbarataba todos sus argumentos de mentira. Y yo creo que es muy importante conocer la palabra de Dios para conocer precisamente los momentos en que nosotros mismos nos engañamos. Pero a Dios no se le engaña, y usted no engaña la palabra de Dios porque está escrita. Entonces me parece muy interesante eso. ¿Qué dice Francisco?
que se nos olvidó una cosa. Ujú. ¿Qué dice si ponemos el video? Bueno, veamos el video. Está bien Excelente. para, veamos el video un poco para que nos dé una, como una visión de lo que Francisco nos quiere decir con los sueños lúcidos. Ujú. Entonces, ya va la película. Sueños lúcidos. ¿Los has tenido alguna vez? La verdad es que si hay algo que a todos nos encantaría es sin duda poder tener cierto control sobre nuestros propios sueños, para así poder alcanzar determinadas cosas, experimentar nuevas situaciones e incluso sensaciones. Hay quien ha conseguido cierto control en esta dimensión y se dice que hay personas que lo han logrado de forma casi natural casi desde niños. En cambio, otros abren las puertas de los sueños lúcidos después de entrenarse a sí mismos, de controlar ese instante de la fase REM. ¿Lo has intentado alguna vez? 5 curiosidades de los sueños lúcidos. 1. Durante los sueños lúcidos la actividad cerebral se dispara. Así es, según Úrsula Bosch, catedrática de la Universidad de Bonn y experta en los procesos del sueño, durante estos momentos en que tenemos sueños lúcidos se elevan de un modo increíble las ondas de la banda gamma, en especial en la parte frontal del cerebro. La razón, nuestros procesos cognitivos. Podríamos decir que además de soñar también estamos pensando e incluso decidiendo. Es asombroso. 2. Sueños lúcidos en especial en niños y adolescentes. La infancia y la adolescencia son momentos increíbles en los que más abundan los sueños lúcidos. Y es más, según nos dicen los expertos, es más habitual en niños muy inteligentes. La razón de que los sueños lúcidos sean más intensos entre los 7 y los 19 es porque nuestras redes neuronales están en pleno desarrollo y casi por accidente pueden activarse mientras descansamos, provocando que ocurran cosas muy interesantes. Hay muchos niños que al caer en una pesadilla son de pronto conscientes de que es solo un sueño, entonces eligen no despertar y controlar a voluntad el contenido. 3. El cerebro de las personas lúcidas es diferente. O al menos así nos lo indican desde el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich. La conclusión más llamativa a la que llegaron después de investigar a varias personas que experimentaban sueños lúcidos en comparación con los que nunca los han tenido es que la corteza prefrontal relacionada con la autorreflexión y la metacognición del ser humano es más grande en los soñadores lúcidos. 4. Los sueños lúcidos pueden también tenerse a través de estimulación cerebral. Y en concreto con una serie de electrodos en el cuero cabelludo y utilizando pequeñas descargas de corriente alterna. El experimento se llevó a cabo en la Universidad de Bonn con 27 personas. Para conseguirlo estimularon el cerebro con ondas gamma durante la fase REM del sueño, provocando efectivamente que las personas controlaran a voluntad sus sueños. El trabajo se publicó en la revista Nature Neuroscience y para muchos abre la curiosa posibilidad de comercializar cascos inductores de sueños lúcidos. Parece increíble, no cabe duda, no obstante este tipo de experiencias siempre deberían estar controladas por médicos. 5. Los sueños lúcidos pueden sanarnos. Esta información es tan sorprendente como reveladora. Para ello nos remitimos al trabajo publicado en la revista Medical Hypothesis. Los datos serían los siguientes. Un hombre padeció durante 22 años dolor crónico. Durante 2 años estuvo sometido a nuevos tratamientos biopsicosociales sin ningún éxito. De pronto empezó a tener sueños lúcidos y casi sin saber muy bien cómo, el dolor desapareció. Los médicos nos hablan de la plasticidad neuronal. Es muy posible que los anteriores tratamientos, en especial los psicológicos, provocaran en él cierta plasticidad, cierto modo de ver las cosas de forma que al final adquirió sin darse cuenta el control de sus sueños. Gracias a la plasticidad y a la huella cerebral que dejan los sueños lúcidos, tenemos un cerebro más activo y por tanto con mayores conexiones. Puede así darse una reparación de los nervios dañados que provocan el dolor resistente al tratamiento. No obstante, se necesitarían más casos y más estudios para concluir que los sueños lúcidos pueden sanar determinadas dolencias. Y ahora dinos, ¿sueles tener sueños lúcidos? ¿Te gustaría tenerlos? Sigue descubriendo los secretos del cerebro humano suscribiéndote a nuestro canal. Bueno, don Francisco, interesante el video. ¿Nos podría hacer entonces como una relación entre lo que hemos venido hablando y ya con el video que es más gráfico? Por favor. Bueno, los sueños lúcidos solamente se logran a través de la oración y continua y de un conocimiento profundo de un estilo de vida superior al del hombre, ¿no? Porque es Ujú. ser más consciente. Entonces ahí nos hablan como de una manera general, como si esto no tuviera algo que ver con algo religioso, pero fíjense que nos está hablando de sanación, ¿no? Porque es Ajá. que realmente en el sueño lúcido que se adquiere es con teniendo Espíritu Santo, es una de las funciones del Espíritu Santo. Cuando somos lúcidos, pues podemos rechazar esos pecados que están
afectando a nosotros en el sueño y lo repetimos después en nuestra vida cotidiana. Es como si el pecado nos condicionara a nosotros durante el sueño para que cuando estuviéramos despiertos reaccionamos mal ante las personas y podemos atacarlas, insultarlas, pelear, bueno, infinidad de cosas que en el sueño se nos puede propiciar y de alguna manera nos programan. Entonces, cuando uno es consciente de quién es Dios, cuando uno es consciente de sus emociones y cuando uno no quiere realmente seguir con ese pecado, pues el sueño lúcido lo ayuda a rechazar esa acción del demonio, ese inserto de pecado que uno tiene, que ha podido dejar el demonio o que está insertando en ese momento, y eso hace que nosotros tengamos más conexiones neuronales, seamos más conscientes de quiénes somos nosotros, de nuestras emociones, y podamos precisamente superar el problema del pecado y el demonio en la humanidad. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Sí, es importante todos tengamos en cuenta que la ciencia, este programa se llama Dios y la ciencia, y precisamente pues estamos viendo cosas a nivel científico como lo que acabamos de ver del video en donde se examinan las personas, y me llama la atención es como dice se puede llegar a través de ¿cómo se llaman? Cátodos, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, de mandar electricidad en el cerebro a través de unos electrodos. Eso, los electrodos, entonces le colocan unos electrodos y la persona pudo manejar sus sueños y necesita de algo externo para hacerlo. Pero sin embargo, los santos han llegado a hacer cosas mucho más, digamos, más avanzadas y más a voluntad y también por la intervención del Señor, porque es un acceder al conocimiento de Dios, ¿no? Y me llama la atención es porque muchas veces en la ciencia van a examinar un fenómeno místico y lo examinan no desde el fenómeno, desde la parte espiritual, sino la parte física, y como no hay una conexión con lo que están viendo, la mayoría de los científicos dejan esos trabajos como que lo quieren negar o se hacen aparte porque no tienen un contexto espiritual. Eso es lo que yo he leído y he visto muchas veces en fenómenos místicos, en donde los científicos ven que hay una manifestación física que no corresponde a la lógica o lo que debería hacer una ley, un resultado frente a unos estímulos, y como no corresponde y no está dentro de su estudio, pues simplemente se retira, como que cancelan el estudio ahí. Entonces nos llama mucho la atención cómo el Señor pues le ha dado tantas manifestaciones y tantas, podríamos hablarlo en el lenguaje de las caricaturas, tantos poderes a sus santos, ¿no? Los santos, pero precisamente esos dones y esos poderes que Dios le daba a los santos era con el objetivo de algo bueno. No era para lucirse, no era para hacer demostraciones, no era para estar en una plazoleta y hacer algo asombroso y pedir dinero. Sino que siempre tenía algo que era un objetivo de Dios, que era lo que incluso hoy en el evangelio veíamos la multiplicación de los peces y de los panes, en donde el Señor logra eso, pero el Señor siempre reitera de que Él no vino a eso. Él no vino a solamente darle a la gente de comer, sino también vino a un sentido, y es precisamente en la confianza en Él. Bueno, Francisco, yo creo que este programa ha estado muy interesante y queda abierto de pronto. No sé si podríamos hacer un programa, no sé, para dentro de 8 días o después, lo de San Juan Bosco. Sí, de pronto de los sueños. Sería interesante que pudiéramos como conocer más de los sueños de Don Bosco. ¿Le parece? Vamos Perfecto. a ver. Claro que sí, con mucho Bueno, gusto. queridos amigos, hermanos de Casa María del Caminante, les voy a colocar en este momento las redes para que ahí ustedes escriban, ustedes opinen, ustedes vean y compartan, ¿sí? Y nos sigan. Son las redes, ahí vemos que tenemos en YouTube Casa María del Caminante. ¿Qué más tenemos, don Francisco? A ver, tenemos...
está TikTok, Está TikTok. tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, YouTube, todos para que puedan entrar a esas redes y compartir el contenido. Perfecto, perfecto. Entonces ya vemos las redes de Casa María del Caminante. En diciembre tenemos muy buena programación y tenemos muchos planes que el Señor está permitiendo. Entonces estén conectados, como lo dice Raúl, miren los programas anteriores que se han hecho de los sueños y otros temas muy interesantes. Al igual en YouTube hay listado o playlist, como quieran, en donde van a poder ver cada programa con su temática, ¿no? Entonces, para que vayamos conociendo más sobre la evangelización desde diferentes ópticas, digámoslo así, de diferentes programas, de diferentes testimonios. Entonces, no siendo más, don Francisco, Dios lo bendiga, gracias por el tema. A ustedes. Que esté muy bien. Chao, chao todos. Y nos vemos con el favor de Dios. Dentro de 8 días estará por acá Francisco y Raúl, si Dios quiere. Bueno, Gracias. Que Dios los adiós, bendiga. adiós. Igualmente. Chao, chao.